Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 11. Vamos a hablar un poquito de esas profecías de Daniel. Daniel capítulo 11. Vamos a estar estudiando, leyendo desde el verso 28 hasta el verso 35. Daniel capítulo 11, versículo 28. Ok, le invito a que nos coloquemos un momento más sobre nuestros pies para mayor reverencia. ¿Por qué nos colocamos sobre nuestros pies? Porque aquí la máxima autoridad es la palabra de Dios. Aquí no nos basamos en lo que el pastor piensa, opina o otros creen. No, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, nuestra máxima guía, y la reverenciamos de esta manera. Ok, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, verso 28 en adelante: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Él levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Padre de la gloria, te doy gracias por tu palabra, Señor. Le creemos a ella, Señor, tu palabra de bendición para nuestras vidas. Ahora te quiero suplicar que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Ministra. Padre, toma tu control. Hemos ministrado tu nombre, hemos adorado tu santo nombre. Ahora toma tu control y permítenos, Dios del cielo, escuchar con el corazón. Toma, Señor amado, tú mi vida, y que sea tu Espíritu quien comparta, quien predique, quien enseñe el día de hoy. Lo doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asientos y vamos a encuentro sobre sus pies. Hoy vamos a estar estudiando la abominación desoladora por venir. La abominación desoladora por venir. Vamos a estudiar un poco respecto a esa abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel, y vamos a mirar cómo tiene mucho que ver, en el contexto de nuestro tiempo hoy, de lo que estamos viviendo. Ahora, esta profecía tiene un contexto de cuando Daniel viene y habla con el rey Darío. Viene Daniel, recibe una visión de parte de Dios. Dice que viene el ángel Miguel inclusive y habla por ahí con él, varios términos, varias cosas, y tiene una visión de parte de Dios. Empieza a darle una visión contándole a Darío, Daniel contándole a Darío de parte de Dios todas las cosas que habrían de suceder. Me llama mucho la atención y hasta cierta gracia le da a uno, porque dice en el versículo 1 del capítulo 11: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Animarlo y fortalecerlo. Yo no sé qué concepto tiene Daniel de lo que es animar a alguien, pero créame que esa profecía que le da, le dice: de aquí en adelante van a reinar otras personas que no son de tu pueblo, van a venir, va a haber destrucción, va a pelear este con este. Ese es el ánimo. Mucho ánimo, o sea, está bueno para animar, no sé, una piñata, para invitar una piñata a este Daniel. No,
es un ánimo muy realista. Viene y dice que lo fortalece, pero ¿cómo lo fortalece? Empieza a ver una profecía que durante el periodo de ahí en adelante, que empiezan a recorrer los persas, los griegos, los romanos, se empieza a cumplir esa profecía. Entonces, la profecía de Daniel para el rey Darío se ha cumplido desde el versículo 1 hasta el 35, o sea, hasta donde leímos. Del 36 en adelante, algunos intérpretes con los cuales yo estoy completamente de acuerdo por haber estudiado el texto y me parece muy acertada su apreciación, algunos intérpretes creen que está hablando ya del reinado del anticristo. Ya del versículo 36 en adelante está hablando de profecías por venir, o sea que todavía para el día de hoy posiblemente ni se han cumplido. Y es ahí donde está el contraste de este texto, es ahí donde está realmente lo interesante de este texto bíblico. Porque la primera parte habla de algo que se cumplió, pero la segunda parte dice, pero esta misma primera parte se ha de cumplir en los últimos días. O sea, ahí es donde nos compete, ahí es donde nos toca también a nosotros. Del versículo 1 al 20, usted va a encontrar que habla de todos los reyes que habían de preceder el reino y aún de las guerras injustas que habían de suceder después del rey Darío. Entonces viene Daniel y empieza a decir, mira rey Darío, después de ti van a haber tres reyes de persas. Y ahí en adelante se va a levantar uno, el reino se va a dividir en cuatro, van a venir los egipcios, van a pelear contra el rey del norte. O sea, eso es una pelea de reyes impresionante. La pregunta que usted se debe estar haciendo en este momento y que tiene que ver todo esto con Israel y que tiene que ver todo esto con el pueblo de Dios, pues resulta que en toda esta profecía que Daniel estaba dando al rey Darío, Israel estaba en la mitad, el pueblo de Dios estaba en la mitad. Cuando viene Daniel y le dice al rey Darío, mira, van a venir los egipcios y van a pelear contra los asirios, los sirios y los babilonios, los babilonios no, los persas, van a pelear contra ustedes. Los egipcios están aquí abajo, los sirios y los persas están aquí arriba, y en la mitad, Israel, Judá, el pueblo de Dios. ¿Dónde va a ser la guerra? Créame, esta profecía fue dada al rey Darío, pero a oídos del pueblo de Israel, ay, en serio, y ahora estos dos se van a agarrar y nosotros chupamos. Y nosotros, el pueblo de Israel se veía directamente involucrado con toda esa situación, con todo eso que estaba pasando. Entonces él habla de la guerra de los persas con los griegos, resalta el papel de los egipcios en todo eso. Ahí estaba Israel en la mitad. Entonces, por eso es que nos interesa tanto ver qué papel cumple el cristiano, el pueblo de Dios, en medio de esas guerras extranjeras, en medio de las cosas extranjeras que suceden. Miren, ¿qué le podía interesar al pueblo de Israel? Que Egipto venga y entonces diga, nos vamos a levantar en guerra contra los sirios, contra los persas. ¿Qué le podía interesar al pueblo de Israel? Que el reino de los persas se dividiera en cuatro. Usted podría decir nada. Es más, usted podría decir en qué afecta a Israel el cambio de gobiernos mundiales, o en qué afecta, traigámoslo a nuestra época, en qué nos afecta a nosotros como iglesia de Cristo los cambios de gobierno mundial. En nada, podríamos decir. Pues déjeme decir que nos afecta y en mucho. Nos afecta y en mucho. Quiero darle solamente un ejemplo pasajero, rápido. Hace algunos años estábamos escuchando el presidente de Estados Unidos proclamar en medio de una multitudes y por todos los medios diciendo: Jesucristo es mi jefe. ¿Y cómo iban las cosas en el resto del mundo? Jesucristo es el jefe. No había tanta persecución, tanto levantamiento. Luego se cae el reinado del expresidente y se levanta el nuevo presidente Biden diciendo, no sé, los gays son mi jefe, el homosexualismo es mi jefe, porque eso es lo que está promoviendo. ¿Y cómo está Colombia en este momento? ¿Y cómo está el mundo en este momento?
Pocos son los presidentes que se han podido levantar en contra de Biden, el presidente, diciéndole: no aceptamos la agenda que tú has propuesto LGTB para nuestro país. Pocos y escasos, y créame, nuestro presidente no es uno de ellos. No es, él se acomoda a la agenda homosexual de Estados Unidos. Y usted dirá: ¿a mí en qué me afecta que haya un cambio de presidente en Estados Unidos? Pues sí nos está afectando, ya les estoy mostrando cómo, ¿verdad? ¿En qué le afectaba a Israel el cambio de gobierno mundial? Es en mucho. ¿En qué le afecta a la iglesia los presidentes de Estados Unidos, de Rusia, de Venezuela, de todos esos países? En mucho. Que si Rusia se encendió con Estados Unidos, créame, usted está en la mitad, lo van a salpicar. Créame que eso va a cambiar la economía. Cuando empiece Estados Unidos a pedir plata o a pedir soldados, a usted le va a afectar cuando tenga un hijo por allá en la guerra de yo no sé dónde, en la tercera guerra mundial participando. A nosotros como iglesia nos va a afectar. ¿En qué nos afecta el nuevo presidente para Colombia para el 2022? La doctrina, la enseñanza, lo que traiga, lo que empiece a implantar, nos afecta, nos toca como iglesia cristiana. Y por eso al pueblo de Israel le afectaba esta profecía que Daniel le estaba dando al rey Darío, porque le estaba hablando de quién iba a gobernar y de qué manera iba a gobernar de ahí en adelante. Algunos de esos gobiernos iban a traer persecución, otros iban a traer un reinado de paz y de tranquilidad, pero no todo el tiempo iba a ser así. Dios lo que estaba haciendo era preparar al pueblo para la abominación desoladora. Y todavía Dios sigue preparando a su pueblo para una abominación desoladora, que posiblemente la traiga un anticristo, o que posiblemente ya esté aquí en medio de nosotros. Posiblemente, no sé quién la irá a traer. ¿En qué nos afecta los cambios, las transformaciones? Mire, hasta que haya un cambio de alcalde, y estamos hablando ya a nivel local, hasta que haya un cambio de alcalde nos afecta en gran manera. Hace poco, hace unos 2 años aproximadamente, o año y medio, alguien llegó acá con la propuesta de regalarle un terreno para esta iglesia cristiana. Y hasta el día de hoy, por problemas entre la alcaldía y esa persona, hasta demandas hubo y todas esas cosas, no se dio. Y usted dirá: ¿en qué me afecta a mí que tengamos o no tengamos un alcalde, o no tengamos, vaya o venga? Nos afecta y mucho. Las decisiones que se toman allá repercuten acá, repercuten en gran manera en sus negocios, en la economía de la iglesia, en todo. Por eso es que la palabra es tan enfática al decirnos: oremos por nuestros gobiernos, oremos por nuestros gobernadores, oremos para que haya paz, porque si hay paz en la tierra nosotros vamos a ser beneficiados. Pero van a llegar tiempos donde eso no se va a poder dar. Ahora, al Daniel dar esta profecía al rey Darío, le estaba transmitiendo algo muy importante. Yo quiero que usted entienda esto. Al Daniel decirle al rey Darío: mira, va a pasar esto, mire, lo está profetizando, esto todavía no ha pasado. Usted dice: estamos hablando de las persecuciones pasadas. Podemos hablar del cambio entre los presidentes de Estados Unidos que pasaron. Podemos hablar de nuestro alcalde, o podemos hablar de lo que del presidente de Colombia que pasó. Pero Daniel lo estaba dando como una profecía de algo que apenas iba a suceder. Y con eso que está transmitiendo al pueblo de Israel cuando empezaron a pasar las tribulaciones, cuando empezara a suceder la persecución, cuando empezara el pueblo a verse oprimido. Dios tiene el gobierno en su mano. Dios tiene el gobierno. O de otra manera, todo gobierno está en la mano de Dios. Eso es lo que estaba entendiendo Israel. No importa, sí, y se montó Jerjes, y después de Darío se montó entonces Asuero, luego de Asuero se montó Jerjes, y luego de Jerjes hasta Jerjes, y ahí se dividió el reino y esto y lo otro. Y Israel ya con esta promesa podía estar tranquilo y decir: móntese quien se monte, el gobierno está en las manos de Dios. Y estamos hablando de los gobiernos extranjeros, estamos hablando de los gobiernos nacionales, estamos hablando de toda persona que se sienta en el gobierno. Pertenece
al propósito y al proyecto de Dios. Hasta un hombre de los griegos llamado Antíoco Epífanes, que fue el peor perseguidor del pueblo de Dios. Ese hombre también está profetizado acá. Está desde el versículo 21 en adelante. Ahí se está profetizando respecto a ese hombre, que ese hombre iba a traer persecución. Pero mire el concepto, mire el pensamiento, mire la forma de ver las cosas. Cuando este hombre llegó a traer persecución al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya sabía, ya estaban preparados, o podían haberlo estado, porque muchas veces tenemos que llegar al punto donde se le dijo, se le volvió a decir y no hizo caso. Sé que todo padre de familia sabe de qué estamos hablando, ¿sí o no? Así mismo es Dios con sus hijos. Se le dijo, se le volvió a decir y no estaban preparados para que llegara tal vez la persecución de un hombre llamado Antíoco Epífanes. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios con toda esa persecución que trajo? Mire, dentro de toda esta profecía que Daniel da, le dedica desde el versículo 21 hasta el versículo 35 a hablar de ese hombre que iba a venir a traer la primera abominación desoladora en Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de este hombre? Siendo rey de los griegos, se alió con los persas. Dice ahí el versículo 27, él siendo rey de los griegos, se sentó. Yo quiero darle de pronto una pequeña imagen, una pequeña idea de quién era Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes peleó contra los egipcios, los venció, los sacó, y siendo griego, él se sentó a la mesa con los persas. Pero dice el versículo 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, Antíoco Epífanes, como rey de Grecia, se sentó con los persas a negociar cómo hacían maldad, cómo hacían daños, cómo hacían estragos. Pero de nada sirvió, porque ¿qué pasa cuando dos malos se sientan a la mesa? Tarde que temprano se muerden la lengua, tarde que temprano se pican entre ellos. Y claro, Antíoco Epífanes se le torció al rey de Persa, y entonces ¿qué hizo? Y volverá a su tierra, dice el versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto. Claro, después de que se le torció a los de Persa, se vino con todo el botín. Entonces esa alianza, eso suele suceder con los enemigos de uno. Hacen pactos, hacen alianzas con los enemigos de la iglesia de Cristo. Hacen pactos, hacen alianzas de persecución. Pero como estamos hablando de dos enemigos, de dos hombres corruptos, tarde que temprano la corrupción los salpica y se terminan dividiendo, se terminan apartando. Eso no funciona. Entonces, claro, él hizo alianza, pero esa alianza terminó destruida, se traicionó rápidamente, entonces volvieron cada uno a su lugar. Se ensañó contra el pueblo del pacto, dice el versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza después de haberse torcido a los persas, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí lo que me está diciendo es: Dios va a permitir que este hombre se levante contra el pacto santo. Y efectivamente este hombre se levantó contra el pacto de Dios, contra el pueblo de Israel. Se ensañó a perseguir el cristianismo de una manera impresionante. Se dedicó a perseguir a los creyentes, a perseguir a los cristianos. El verso 30 también lo dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. O sea, cada que lo atacaban, cada que tenía un motivo de tristeza, cada que se sentía deprimido, cada que entraba en un estado de depresión, ¿cómo se animaba él? Matando cristianos. Era su hobby preferido, persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿A usted no le parece muy importante que el pueblo de Israel sepa esto antes de que suceda? ¿A usted no le parece muy hermoso que Dios le advierta a la gente, al pueblo de Dios: mire, se va a levantar un hombre y lo va a perseguir de esta y esta y esta manera? Estén preparados.
¿A usted no le parece muy importante que el pueblo sepa y entienda cuando esté viviendo esa persecución? Sepa, ¿sabes qué, Antíoco? Pero aún y con toda la maldad que estás haciendo, estás en la mano de Dios. No te has salido de su mano. Yo no sé si piensa usted así del gobierno de Colombia, del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos mundiales. Yo no sé si usted los mira así cuando hacen esas cosas que hacen, esas bellezas, esas alzas de impuestos y todas las cosas. Yo no sé si usted en su corazón lo primero que siente es, ¿sabes qué? Pero estás en la mano de Dios. No puedes ir más allá de lo que Dios te permite. Yo no sé si usted siente eso cuando el opresor está ahí encima. Pero el hecho que Dios nos diga lo que había de suceder para el pueblo de Israel fue muy importante. No solamente eso, sino que dice el verso 30, porque vendrán contra él, entonces él volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, se va a aliar con todos aquellos que estén en contra del pacto. Mire, yo quiero ir de pronto trayéndolo un poquito más a la actualidad. Y usted se va dando cuenta poco a poco cómo hoy en día está siendo perseguido el evangelio, en cierta forma por ser odiador de la cultura moderna. El evangelio va en contra tal vez de todo lo que es pecado, de todo lo que es en contra naturaleza, ¿verdad? Y eso nos está convirtiendo en personas odiadas de la sociedad. Hoy en día nos persiguen por no pensar como ellos piensan. Pero ¿de dónde vienen esos ataques? De todos lados. De todos lados. Porque es interesante. Si tú te paras en la calle y atacas a una persona por su orientación sexual, a ti te pueden meter a la cárcel. Pero si una persona con una orientación sexual diferente viene y te ataca por ser religioso, no pasa nada. Antes lo felicitan, usted tan valiente. Es que si esos evangélicos en contra de toda la cultura, ánimo, ánimo. Dele pluma a eso, hágale. Olé pluma a eso. Sí, o sea, es el ánimo. Entonces, mire, pero ¿de dónde viene el respaldo? Usted va a la policía, se queja, vea, me están haciendo bullying. ¿Y por qué? Por ser cristiano. Ah, es que usted no debería ser cristiano. Es que sinceramente usted. Sí, porque es que es el gobierno el que los apoya. Todo esto viene desde el gobierno. ¿Y de cuál gobierno? Extranjero, nacional, de todas partes. Lo que está sucediendo aquí, lo que sucedió aquí, para que se preparara la abominación desoladora, es lo mismo que se está presentando hoy en día en nuestra sociedad. Estamos viviendo una persecución religiosa. ¿Y cuál es la metodología? ¿Cuál es la meta? La misma de Antíoco Epífanes: destruir el cristianismo, destruir la palabra de Dios, destruir lo que la Biblia dice, que no se diga más, que no se siga proclamando el reino, destruir a todo aquel que hable en el nombre de Jesús. Seguimos en lo mismo, a todo aquel que vaya en contra de la cultura, porque lo que la cultura dice ahora es palabra de Dios. Ya la palabra de Dios la hicimos a un lado. Aquello de que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos, que lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ya no lo queremos más en la sociedad. Romanos capítulo 1, del versículo 20 en adelante, esa hoja va a tocar arrancar de la Biblia, porque va en contra de la cultura. Ojo con eso. Pero miren que estamos viviendo entonces lo mismo. Se entendió con todos los enemigos del pacto, sí, se aliaron para hacer una persecución más grande. Y luego dice el versículo 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Levantará tropas. Antíoco Epífanes levantó tropas, exactamente esto se cumplió. Levantó tropas contra el pacto santo, o sea, levantó tropas para profanar el santuario, y quiso abolir por completo todo lo que era adoración. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Fue y sacrificó cerdos en el altar santísimo.
Eso para un israelita, para la religión judía, eso era como levantar una bandera LGTB medio inculto. Eso era profanar el nombre de Cristo, ir en contra de los principios cristianos. Eso era como decir dentro de las predicaciones que todo es relativo, el pecado ya no existe, todo es relativo. Tú estás en fornicación. Ah, ¿cómo así? ¿Tienes 3 mujeres? Pero es que esto es relativo. Lo que pasa es que yo como negocio eso con una oveja. Venga, ¿cómo le digo que ya eso no es pecado? No, es que eso es relativo. Yo sé que es que la una te cocina, la otra te lava la ropa, yo no sé. Sí, todo es relativo. Eso es abominación desoladora. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes. Vino y sacrificó, y no solamente sacrificó en el altar, sino que también todas las habitaciones del templo las llenó con prostitutas e hizo que hombres se levantaran y fueran y tuvieran relaciones a sus dioses paganos allí. Es exactamente lo que el mundo hoy quiere hacer con la iglesia de Cristo: que se destruya, que se acabe, que se borre y que volvamos otra vez a la libertad. Porque la iglesia cristiana ha hecho un daño muy grande a la sociedad. Según las estadísticas, la iglesia cristiana con su postura y con su posición le ha hecho un daño muy grande a la sociedad, la ha cohibido. La iglesia cristiana, no más con el hecho de decir que yo no puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya está cohibiendo, está atrofiando el pensamiento a los niños. Eso de decirles que yo tengo que esperar hasta el matrimonio para poder tener relaciones sexuales, es que los dañan. Es que si ve cómo los dañan. Los niños nacen y se crían reprimidos, cohibidos. Ellos tienen que experimentar, tienen que saber para poder después decidir. Eso es lo que dice la psicología moderna. ¿Qué es lo que queremos entonces en esta época? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Exactamente lo mismo que quería Antíoco Epífanes: venir, profanar, acabar. Ok, entonces, ¿cómo usa Dios todo eso? ¿Cómo usó Dios todo lo que sucedió con Antíoco Epífanes? Y esa es la parte que más nos compete a nosotros. ¿Cómo usa Dios una persecución de esas para bendición del pueblo de Dios? Porque lo hemos traído a la actualidad. Y la pregunta es: ¿y cómo es posible que todo eso que está pasando en nuestra tierra hoy, en nuestra actualidad hoy, nos vaya a servir para crecimiento y bendición de la iglesia? ¡Wow! Impresionante. Verso 32: con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Escuche eso. En la época de Antíoco Epífanes hubo un hombre, un sumo sacerdote llamado Menelao. Escuche, sumo sacerdote llamado Menelao. Un sumo sacerdote, o sea, era un sacerdote del templo de Dios. Y este fue uno de los que cumplió esa profecía. Con lisonjas, o sea, con palabras engañadoras, con hipocresía, que es lo que significa lisonjas, palabras engañadoras e hipocresías, Antíoco Epífanes logró convencer al sumo sacerdote. O sea, el sacerdote se torció y se alió con el enemigo para perseguir, para acabar. Este Menelao se dejó conquistar por Antíoco Epífanes y conspiró en contra de los judíos leales a Dios. ¿Con qué? Con palabras lisonjeras. Venga, ¿cómo va usted ahí? Si usted se tuerce conmigo, ¿cuánto va a ganar usted? Venga, es que usted también hay. Nada parecido con la actualidad. Mire, nada parecido con la iglesia cristiana que ha profanado el nombre ya del Señor, donde realmente tantos líderes cristianos, tantos pastores se han ido detrás del dinero. Siguen teniendo sus iglesias cristianas, pero predicando de dinero, predicando de prosperidad, predicando de todo lo que el mundo predica hoy, y enriqueciendo sus arcas de una forma exagerada a costillas de mentiras. Se han vendido a lo mismo que hoy en día el mundo vende, que el mundo entrega. Un sacerdote con deseos de negocios prósperos en su corazón,
¿Qué pasó? Fácilmente cambió la fidelidad a Dios por lo que estaba ocupando su corazón. Fácilmente. Llegó Antíoco Epífanes al templo y le dijo: entonces, ¿qué? ¿Usted va a ser amigo mío? Le va bien. Pero si es enemigo mío, yo lo mato. Y él, con ese deseo de plata, de prosperidad, con ese resentimiento en su corazón, ¿qué hizo? No, aquí es un sacerdote bien pobre, esto que no va para nada. Esto aquí nadie ofrenda, nadie diezma. Eso aquí uno aguanta hambre, eso para el ratón de iglesia, uno aquí. No. Y este ofreciéndome, ¿qué había en el corazón de Menelao? Mire, el problema cuando viene la persecución es lo que hay en el corazón de la iglesia. Lo que hay en el corazón, la persecución ya estaba predestinada, la persecución ya estaba profetizada y se iba a dar y punto. Y ya lo que estamos viviendo en nuestros últimos tiempos es realmente lo que estaba profetizado, ya se había de dar. El problema no es que venga la persecución contra la iglesia, el problema es cómo está el corazón de la iglesia preparado. ¿Qué es lo que hay en el corazón de la iglesia? ¿Qué es lo que hay en el corazón de cada predicador? ¿Qué es lo que se está predicando dentro de las iglesias? ¿Es evangelio? ¿Es arrepentimiento? ¿Es redención en Cristo? ¿Es una nueva criatura? ¿Que Jesús quiere una nueva vida en Cristo? ¿O es dinero, prosperidad? ¿Es comodidad, tranquilidad? Déjeme decirle, una iglesia que tenga en su corazón vivir tranquila, sosegada, no tener problema con nadie, en estos últimos tiempos está destinada a morir o a desaparecer, a relacionarse, a fusionarse con el resto de la sociedad. La palabra en estos últimos tiempos nos está llamando a ser violentos, violentos con un mundo que se está violentando. ¿Qué nos está violentando? Una persona, una familia, un ser cristiano que quiera estar en su casa tranquilito, sin problemas, sin que le diga nadie. Entonces no saque la Biblia de su armario, no la lea porque corre el riesgo de que de pronto le empiece a cambiar conceptos, le empiece a cambiar pensamientos, ideas, y esas ideas, esos pensamientos van a ir en contra de lo que usted va a ver en su trabajo. Es mejor que ni la lea, evítela si lo que quiere es no tener problema como cristiano. Quédese quietecito, sosegado y en paz en su casa. Entonces, vino esta palabra: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Claro, esto se cumplió en Menelao y se sigue cumpliendo en cada uno de los que quieren tranquilidad, el estado de confort. No queremos un evangelio que camine, un evangelio que prospere. Pero no solamente dice eso, sino que la segunda parte dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Escuche eso: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¡Wow! La palabra esforzará es endurecerá, es la palabra hazak. Endurecerá, se obstinará. ¡Qué belleza! Es la única forma que me gusta esa palabra, obstinación. Cristianos obstinados por el evangelio. Que seamos endurecidos en contra, blindados en contra del pecado que viene a atacar, que viene a transformar, en contra de lo que está afectando la santidad de la iglesia, un pueblo blindado. Esta persecución, ¿qué fue lo que causó en estos hombres? En los que conocían a Dios, un blindaje. Porque entonces decían: no, que pena poquito. Hasta aquí llegamos. Estás yendo en contra de la palabra de Dios. Estás haciendo algo. Mire, quiero ir un momento a Deuteronomio capítulo 11. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 11. Sin apartarme de ahí donde estamos. Versículo 8. Escuche lo que dice la palabra de Dios: guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis a tomarla. Es la misma palabra hazak. Fortalecidos. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Para endurecer al pueblo, para blindar al pueblo,
para que el pueblo se vuelva obstinado, y ahí es donde nos llaman legalistas, religiosos, homofóbicos, yo no sé cuántos nombres, cuántos títulos nos van a colocar. Pero la persecución y la abominación que el mundo haga en contra de Cristo, a los que conocen a Dios, dice acá, a los que conocen a Dios, ¿qué les causó? Un endurecimiento en contra del pecado. Un hombre en esta época de Antíoco Epífanes, un hombre llamado Judas, perteneciente al clan de los Macabeos, Judas Macabeo, que se levantó, toda su familia se levanta por fin con dolor. La persecución de Antíoco Epífanes, ¿qué fue lo que causó en esa familia? Dolor, con celo por la palabra y con obstinación por restaurar la devoción y la adoración del pueblo a Dios. Ese hombre se levantó con celo y no me importa si me matan, no me importa guerrear, pelear. Hubo celo en el corazón de Judas Macabeo. La pregunta es, ¿dónde estaba Judas Macabeo antes de la persecución? No se menciona, no se sabe. Fue la persecución la que levantó hombres fieles. Dios quiere y se vuelve a repetir la historia. Tal vez hasta aquí tú has sido un cristiano más tipo F2. Recuerda los F2, el F2 en tiempos pasados. En todas partes eran camuflados. Uno iba por las calles de Medellín, cuando veía un ladroncito que venía y cogía un carro, arrebataba una billetera, y el que iba ahí con el carrito de la basura sacaba una metralleta y ¡quieto! Y estaba al lado mío, y no hay quién. Porque mantenían siempre camuflados. Cuando menos piensan, salían de todas partes. La señora que estaba ahí tirada pidiendo una limonita, cuando menos piensa que iba sacando una cosa impresionante, ¡quieto! Y yo dándole monedas. Sí, así era. Todavía hay cristianos tipo F2. Ahí estamos. Tal vez seamos nosotros. Nadie en tu trabajo sabe que tú eres creyente y que predicas una fe. Nadie a tu alrededor, en tu barrio, sabe. Pues déjenme decirles, ya estamos en los tiempos de la persecución. Ya nos están persiguiendo y nos están agrediendo. Y tal vez no nos están agrediendo a usted, están agrediendo a su Dios. Su Dios está siendo agredido. La sociedad está agrediendo al creador de todo lo que existe. ¿Dónde está Judas Macabeo? ¿Dónde están los creyentes? Que nos vamos a levantar, nos vamos a volver obstinados, celosos, vamos a sentir celo, dolor, obstinación por restaurar la adoración verdadera. ¿Qué siente usted cuando prende enlace o cuando usted se mete a YouTube y encuentra unas herejías, unas cosas que a uno le da como, y ese de dónde sacó eso? ¿Qué siente usted al saber que mucha gente está escuchando esas cochinadas y está creyendo que eso es palabra de Dios? Yo no sé si a usted le duele que hablen así de su Dios, pero le tendría que doler. Tendría que salir usted a defender, tendría que salir usted a levantarse y decir: esto es mentiras. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios es santa, es pura. Sigue siendo la misma de antaño. Deberíamos levantarnos como esa época, porque ya estamos en esa abominación desoladora. Ahora, dice el verso 33, y los sabios del pueblo instruían a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Escuche, ya tocó directamente con las ovejas, ya tocó directamente con la persecución de las ovejas, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Me encantó esa palabra que utiliza ahí. Serán ayudados de pequeño socorro, o sea, va a haber un auxilio para esos cristianos que escuchan la palabra.
y empiezan a vivir persecución. Pero es que ese auxilio también es parte de la prueba. Ese auxilio también es parte de lo que, mire, cristianos en medio de la persecución llegan a las iglesias en cantidades. Llegan a las iglesias en cantidades. Yo tengo cuñaditas que viajan al exterior y que están en el exterior y nos cuentan, Australia, que las iglesias cristianas de Australia de que están llenas. No hay de australianos. Es de peruanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos. ¿Y por qué llegan a la iglesia? Es que acabo de llegar y entonces vengo de viaje y todavía no he conseguido trabajo y entonces aquí estoy para orar para que el Señor me provea un trabajito, me provea salir adelante, proyectarme. Las iglesias cristianas en esos lugares, los australianos no quieren conocer de Dios, los americanos no quieren conocer de Dios. Son un montón de latinos que llegan allí buscando ayuda y reciben un poquito de ayuda, una ayuda pequeñita, y le aparecía el trabajo y se acabó la búsqueda de Dios. Eso es parte de la prueba, eso es parte de la prueba, eso es parte de la persecución, eso es parte de lo que tenemos que vivir. ¿Qué estamos buscando al venir a la iglesia? ¿Qué estás buscando al llegar al templo? La presencia de Dios, sí, que estamos llamados para ayudar, estamos para socorrer. Ojalá y llenáramos cada 8 días esa canasta y pudiéramos ayudar y compartir mercados. Estamos llamados a eso, pero esa no puede ser la función principal por lo cual tú llegas a una iglesia. Tienes que llegar aquí para buscar la palabra de Dios, para buscar la verdadera adoración, la presencia de Dios. Entonces dice, con un poquito de ayuda. Pero para que entonces dice que aun cuando la palabra no faltará, cada oidor será puesto a prueba, recibiendo esporádicamente un poquito de ayuda que servirá también para probar el corazón nuevamente. Y también, inclusive, a estos que vienen buscando ayuda, sigue diciendo el texto, también en su caída serán ayudados del pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que están buscando, eso es lo que hay en el corazón. Si tú lo que estás buscando es ayuda, créeme, el mundo te va a ofrecer ayuda. Con hipocresía, con palabras mentiras, pero te va a sacar. Ahora, ¿para qué va a servir todo esto? También algunos de los sabios caerán. ¿Para qué? Tanto en las ovejas como en los sabios, o sea, los hombres que predican la palabra, también muchos de ellos van a ser puestos a prueba y también van a caer. Pero ¿para qué va a ser necesaria esa persecución y esa tentación de estar corriendo detrás de lo que el mundo dice? Dice aquí el texto bíblico, para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay un plazo. Escuche eso, para esas 3 características. ¿Para qué servirá todo eso? Para que el pueblo sea depurado. Ahora, la palabra depurar es fundir, es refinar. Escuche, ¿qué es lo que Dios está esperando de su iglesia? Una iglesia refinada, así pasada como por el fuego. La palabra depurado es sin diluir. Sin diluir. O sea, que no se mezcla. Una iglesia limpia, que no se mezcla con el pecado, que no mezcla lo puro con lo impuro. ¿Para qué sirvió toda esta persecución? ¿Para qué sirvió toda esta tentación? Porque al reino de los cielos no van a entrar cristianos mezclados. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Cristianos radicales. Personas que se atrevan a decir, yo quiero vivir en santidad. Yo no quiero seguir comiendo de ambas mesas. Yo no quiero seguir disfrutando de los placeres y deleites o teniendo simplemente una vida normal, callado, sin problemas, sin persecución y seguir siendo la iglesia de vez en cuando. Lo que está diciendo Dios aquí es necesario que la iglesia pase por ese fundimiento, por ese refinar, para que sea sin diluir. Limpiado es aclarar, examinar. La iglesia limpia,
que cuando la examinen, que cuando Dios la examine, no tenga nada que ocultar. Y está diciendo aquí, aún hasta los mismos sabios que predicaban la palabra, son los mismos que entregaban la palabra a otros, van a ser pasados por esa fundición. ¿Para qué? Para que sean limpios, para que no tengan nada que ocultar, para que no tengan nada oscuro, que puedan examinar a los pastores y ¿de dónde salió ese avión? ¿Y usted de dónde compró ese avión? No, eso fue una plática que yo recogí de mi salario. Yo ahorré y me lo compré. ¿Cuánto gana, amigo? ¿Sí, algo así? Sí, venga, es que hay una cantidad de cosas ocultas, una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, bendito, ¿cómo podemos ser tan ignorantes y seguir creyendo que esto es evangelio puro? Que esto es evangelio santo. Venga, no, el testimonio y las evidencias pues hablan de otras cosas muy diferentes. Ojo con eso. Entonces, lo que está diciendo es, ¿qué es lo que quiere Dios? Una iglesia santa. ¿Y por qué me llama tanto la atención todo esto? Porque entonces termina diciendo emblanquecida hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Aún hasta esta persecución, aún hasta esta depuración de la iglesia tiene un plazo limitado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De ahí en adelante empieza a hablar del anticristo. Y es como si no cambiara el tema. Usted mira en el texto bíblico, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Empieza a hablar de todas las características de cómo se va a ensoberbecer ese hombre que se lo va a levantar. Entonces, ¿qué es lo que me estaban a entender la palabra? Venimos para el mismo tiempo, el tiempo que Epifanes. Venimos para las mismas épocas. Y ya la palabra de Dios nos le está advirtiendo. Nos le está advirtiendo. Uno peor que Antíoco está por venir. Uno peor que Antíoco. Créanme. Y todo lo que estamos viviendo en este momento, esa negación del evangelio, esa forma de perseguir y querer acabar con la palabra viva, está preparando el camino para que todo sea relativo, para que todo sea normal. Créanme, venimos para tiempos difíciles. Se está preparando el camino para que uno peor que Antíoco llegue. Pero en medio de eso, el que conoce a su Dios sabe que los gobiernos venideros, sabe que lo que ha de ser están en las manos y en los planes de Dios. Usted y yo tenemos que tener eso claro. Tal vez los tiempos de aquí en adelante no mejoren. Tal vez los gobiernos de nuestros países tal vez no mejoren, porque es que todo se está preparando. Pero usted y yo sí tenemos que saber algo. Así no mejoren, no se salen de la mano de Dios. No se salen del gobierno de Dios. El hombre que conoce a Dios sabe eso. Es Dios quien ha puesto y ha quitado reyes. Y los seguirá poniendo en conformidad a la necesidad de purificación del pueblo. Usted está inconforme con su gobierno. Dios lo está purificando. Dios quiere purificarlo otra vez. Y usted cree que su gobierno es injusto. Dios quiere que usted sea blanco, que usted sea transparente ante un gobierno injusto. Dios quiere que su pueblo esté preparado para ello. Y usted cree que está siendo perseguido. Dele gloria a Dios, porque eso ya estaba escrito. Ese gobierno está en las manos de nuestro Dios. ¿Y para qué lo está usando Dios? Para purificarme a mí. En su debido momento le llamará la atención a Él, no es problema de Él. Pero a mí, que
yo no desaproveche la oportunidad de purificación y de santificación que Dios me está dando. Quien anhela la venida de Cristo sabe que los tiempos no van a ser fáciles. Es imposible, y escuche bien esta iglesia, es imposible que yo siga diciendo que anhelo que Jesucristo regrese, que regrese pronto y que me encuentre sentado en el sofá de la cama. Estas dos cosas no son coherentes. Si yo anhelo que Cristo venga, yo tengo que ir a Mateo 24 y darme cuenta que va a haber persecución en contra de la iglesia. ¿Por qué en contra de la iglesia? Porque a la iglesia le duele lo que hacen con su Dios. Y si a usted no le está doliendo lo que están haciendo en contra de su Dios, no siga anhelando que Cristo venga, lo va a encontrar mal parado. A usted lo va a encontrar en el lugar menos indicado. Si a usted no le duele lo que están diciendo de Dios, lo que están difamando, lo que están hablando mal, la forma en que lo están sacando de todas las instituciones, la forma en que lo están sacando de todos los lugares, no mencione a Dios. Si a usted no le duele eso, es mejor que Jesucristo no venga todavía. Una iglesia que anhela la venida de Cristo es una iglesia que está en guerra, es una iglesia que está en tiempos difíciles, porque están hablando mal de su Dios, porque están hablando mal de su Cristo, ¿verdad? El creyente que conoce a Dios se debe levantar de su letargo espiritual, esforzarse y actuar ahora que puede. Actuar ahora que puede. A eso estamos llamados. El creyente que conoce a Dios se debe de levantar ahora que puede y actuar. Actuar en el nombre de Él, esforzarse. Y créame, sin prueba no hay refinamiento de la iglesia. Si no hay prueba, no hay refinamiento. Yo no sé qué tanta relación tengas tú. Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje así de de persecución, de actualización de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tal vez lleves mucho tiempo en el Evangelio escuchando mensajes como estos. Pero mira, yo te quiero decir, Jesucristo está diciendo: el tiempo es ahora. Jesús está diciendo: el tiempo es ahora para todo lo que acabamos de predicar y todo lo que acabamos de enseñar. Todo lo que pasó con Antíoco, toda esa persecución y refinamiento de la iglesia en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparó el camino y preparó el corazón del pueblo para recibir a Jesucristo. Y toda la persecución que estamos viendo en la actualidad, todo que es lo mismo que se vio en el periodo intertestamentario, lo que estamos viendo hoy en día, la persecución que se está haciendo en contra de nuestro Dios, es para preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos habla de que estamos a las puertas de un gran evento, el máximo evento por el cual somos cristianos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los tiempos de la abominación desoladora, estamos en los tiempos de la persecución, y Dios lo que está demandando es: ríndete ahora, ríndete ahora que todavía hay tiempo. Jesús está llamando, Jesús está diciendo: no te quiero coger mal preparado. Y dele gracias al Señor que todavía no ha llegado, porque todavía está brindando oportunidades de arrepentimiento y de quebrantamiento para cada uno de nosotros. Yo le quiero invitar, iglesia, a que cierre sus ojos, evalúe su relación con Dios, independiente de cuánto tiempo lleve en el Evangelio. Escuche lo que decía la palabra. Los nuevos que estaban escuchando la palabra fueron puestos a prueba para fortalecerlos, y los que llevaban tiempo y aún hasta enseñaban la palabra también fueron puestos a prueba. Aquí no se escapa nadie de esta prueba, de esta persecución. No se escapa nadie. ¿Por qué no se escapa nadie? Porque es necesario que seamos refinados, que seamos tocados, que seamos ministrados, que seamos transparentes para poder entrar al reino de los cielos. Evalúa tu relación con Dios, evalúa tu comunicación con Él, evalúa lo que Él está demandando de ti. ¿Qué tanto pecado estás dejando entrar? ¿Qué tanta maldad estás dejando entrar a tu vida cristiana?
¿Qué tanto estás mezclando? ¿Qué tanto estás mezclando lo santo con lo impuro? ¿Qué tanto estás dándole largas a eso? Pregúntale al Señor si realmente en tu corazón te duele cuando las personas hoy en día están diciendo que Dios no existe. Pregúntale al Señor si realmente tú estás sintiendo celo por esa palabra que Él te ha enseñado. Si realmente tú estás sintiendo que necesitas pelear, que necesitas batallar. No te quedes en la mediocridad. Y yo te quiero invitar a que hoy tú hagas ese pacto delante de Dios. Mira, estamos en el momento y la oportunidad hoy de restablecer el pacto con Dios. Antíoco Epífanes se levantó contra todo aquel que estuviera de acuerdo con el pacto. Y hoy la sociedad, el mundo entero se está levantando en contra de todo aquel que quiera el pacto. Y el llamado de Dios es exactamente a que nosotros volvamos a comprometernos con el pacto santo que Dios hizo con nosotros. Hoy Dios te está dando la oportunidad de ponerte de pie y decirle: Señor, yo me comprometo nuevamente con el pacto de santidad. Y el pacto era que Él moría en la cruz del Calvario, que Él derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados, y nosotros vivimos conforme a su voluntad, y nosotros nos sometemos a su voluntad y hacemos lo que Él nos manda, lo que Él nos indica, y nos convertimos en siervos suyos. Yo te quiero invitar a que tú renueves ese pacto con Dios. Sacia mi